Yo les doy la bienvenida a esta miniserie que comenzamos hoy, miniserie que vamos a realizar en 3 predicaciones, en la que nosotros vamos a profundizar en la segunda carta escrita por el apóstol Juan. Una carta que muchas veces uno dice, no, pero es una carta tan cortita, pero no me levante la mano, pero usted ya ha leído esa carta tan cortita, la ha leído completa. A veces nos sucede eso, que segunda de Juan, tercera de Juan, Filemón, a veces vemos que son cartas cortitas, pero tal vez nunca la hemos leído. Y nunca hemos visto la profundidad y las riquezas que tienen por ser inspiradas por Dios, por ser revelación de Dios, por ser palabra de Dios. Pero ¿qué podemos comenzar diciendo acerca del contexto general de la segunda carta de Juan? Muchos comentaristas creen que segunda de Juan fue escrita a la misma comunidad a la cual Juan escribió su primera carta, la primera carta de Juan. Algunos piensan que fue en fecha anterior, otros afirman que es muy difícil poder determinar cuál fue escrita primero y cuál fue escrita después. En lo que todos concuerdan es que la temática, aunque mucho más corta, de segunda de Juan, es bastante similar y presenta o está hablando de los mismos problemas a los que se enfrentaba la iglesia en esa época. Pero ¿qué comunidad era esta? ¿Qué comunidad era esta a la cual el apóstol Juan escribió esta segunda carta? Podemos irnos geográficamente a la Turquía actual, que en el pasado era Asia Menor, porque sabemos que específicamente el apóstol Juan desarrolló su ministerio en Éfeso. Pero al mismo tiempo, aunque su ministerio lo radicó en Éfeso, él ejercía influencia en todas las iglesias de alrededor, todas las iglesias de Asia Menor. Según historiadores, Juan obraba después de la muerte de Pablo en la iglesia de Éfeso. Incluso, él estaba obrando en esa iglesia después de la muerte de Pedro y también de la muerte de Timoteo en la provincia romana de Asia. Esto fue al final del primer siglo. Probablemente, según muchos datos de comentaristas, de exegetas, de historiadores, esto fue en la última década del primer siglo, es decir, del año 90 después de Cristo en adelante. Algo muy importante que nos va a ayudar a comprender esta carta y también otras cartas del Nuevo Testamento es que al principio las diversas iglesias estaban en buena parte bajo la dirección y liderazgo de los apóstoles o evangelistas que acompañaban a los apóstoles. Podemos ver esto claramente, por ejemplo, con Tito o con Timoteo, quienes no eran apóstoles, pero eran personas que estaban a cargo de ciertas iglesias o grupos de iglesias. Estos apóstoles y evangelistas viajaban de lugar en lugar y mantenían una supervisión general de las iglesias que estaban a su cuidado. En ese tipo de situación, el papel y autoridad de los líderes locales que ellos nombraban eran restringidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban también supervisando y metiéndose en el gobierno de las iglesias que en algunos casos ellos mismos habían fundado. Pero conforme pasaba el tiempo y aumentaba el número de iglesias, comenzó a surgir una nueva situación. Era cada vez más difícil para estos apóstoles poder supervisar todas las iglesias. Y al pasar más tiempo aún, los apóstoles fueron muriendo y también aquellos que ellos habían encargado, las iglesias. Y esto es lo que sucedía precisamente también en el contexto de la comunidad a la cual el apóstol Juan escribió. Vemos que Pablo fue el fundador de la iglesia de Éfeso. Y vemos que grandes de la fe, grandes cristianos de la iglesia primitiva fueron los encargados de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo, su fundador, dejó encargado a Aquila y a Priscila, a ese matrimonio que era poderoso en la palabra de Dios, excelente de evangelistas y mucho mejores de apologetas, los cuales discipularon a Apolos, el cual también estuvo en un tiempo encargado de la iglesia de Éfeso. Luego el apóstol Pablo designa a uno de sus discípulos más cercanos a aquel que había aprendido toda la doctrina del apóstol Pablo, a Timoteo. Pero el tiempo pasó y ellos fueron quedando atrás, ellos fueron muriendo poco a poco. Y vemos de que otro grande de la fe, otro que había caminado con Jesús, que lo había conocido durante su ministerio terrenal, aquel discípulo amado, fue el encargado de pastorear esa poderosa iglesia de Éfeso. Y segunda de Juan fue escrita por el apóstol Juan específicamente
a una iglesia que enfrentaba problemas causados por la herejía. El objetivo de escribir esta carta era advertir a la iglesia acerca de las falsas enseñanzas de los herejes y de que los miembros de la iglesia no tuvieran ninguna clase de comunión con todos aquellos que no amaban la verdad. Los herejes de la gnosis trataban de ejercer su influencia sobre los miembros de la iglesia. Y por eso es que vemos que algo que llama sumamente la atención en esta corta carta de 13 versículos es que las palabras claves de toda esta carta son dos. Son amor y verdad. De hecho, la palabra amor se repite 4 veces y la palabra verdad se repite 5 veces en los 13 versículos que componen esta carta. Y es que vemos que el amor se basa en la verdad. Los que amamos a Cristo no podemos apoyar de ninguna manera a aquellos que niegan la verdad sobre Cristo. Y es que algo que usted no debe olvidar hoy es que amor sin verdad no es amor. En esta carta el apóstol Juan muestra la firmeza del amor. Y muestra la firmeza del amor precisamente rechazando a los que no aman la verdad. El amor y la verdad son inseparables en la vida cristiana. La verdad debe guiar el ejercicio del amor. El amor debe permanecer de pie ante la prueba de la verdad. Y es la verdad la que determina cuáles son los límites del amor. Cuando una persona hace concesiones con la verdad, el amor cristiano verdadero y la unidad cristiana verdadera son destruidas. Y este es el contexto general en el que se basa el apóstol Juan para escribir esta segunda carta. Hablar del amor y hablar de la verdad que delimita el amor. Hablar de la amenaza de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Lo hace más que de una manera teológica, lo hace de una manera práctica, sin dejar de ser profundo. Y vemos la profundidad que muestran las palabras escritas por el apóstol Juan en esta segunda carta, desde el saludo que él hace. Segunda de Juan 1 al 3 dice lo siguiente. El anciano a la señora electa y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Gracia, misericordia y paz estarán con nosotros, de Dios Padre y de Jesús el Mesías, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Según el versículo 1, ¿quién escribe la carta? ¿Quién la escribe? El anciano. Dice, el anciano a la señora electa y a sus hijos, a quien yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El que escribe la carta es el apóstol Juan. Nosotros sabemos que él era uno de los 12 apóstoles que se le conoció como el discípulo amado. El apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, la primera y segunda carta y el Apocalipsis. Solo que a diferencia de la primera carta, en esta no se presenta con su nombre, sino con su título. ¿Cuál título es ese? Anciano. Pero ¿por qué razón Juan se llama anciano a sí mismo en lugar de llamarse apóstol? Podemos mencionar que en primer lugar, los apóstoles en su función como dirigentes de iglesias también eran ancianos o fueron llamándose ancianos por otras personas. Por ejemplo, en 1 Pedro 1:51, el apóstol Pedro se denomina a él coanciano, cuando dice, yo anciano al igual que ustedes. Él se está poniendo en la posición de anciano de los que estaba escribiéndole también. Y por eso que también es muy probable que los lectores conocían al apóstol Juan como el anciano de la iglesia. Y este título de anciano no solo se debía a la avanzada edad que ya tenía el apóstol Juan, aproximadamente 90 años o más de 90 años en el momento de escribir esta carta. Pero vemos que este título de anciano era un título de honor. Era un título por el cual el apóstol Juan se daba a conocer inequívocamente. De manera que los lectores, cuando él escribe el anciano, lo identificaron inmediatamente que era el apóstol Juan, que era Juan el que estaba escribiendo, el que había escrito esa carta. También podemos ver que este título del anciano es un título con el que Juan muestra su humildad, porque él no quiere destacar su propia persona. Evidentemente lo hace por la misma razón por la cual tampoco mencionó su nombre en el cuarto evangelio. Es por humildad. Este título, el anciano, es apropiado para el apóstol Juan, porque él había sobrevivido a los otros apóstoles.
Los otros apóstoles ya habían muerto. Y podemos ver también por el testimonio de la Escritura que en Éfeso había otros ancianos, pero él era único entre ellos debido a que era un apóstol, además de un verdadero patriarca por su edad. Y Juan, el anciano, al haber conflicto en una iglesia, él escribe esa carta, confiando no tanto en su título, confiando no tanto en que él fuera un apóstol, confiando no tanto en su experiencia o en su edad, sino que él escribe esa carta confiando en la autoridad de la verdad. Pero ya vimos quién escribe la carta. Ahora, otra pregunta importante es, ¿a quién le escribe la carta? Segunda de Juan 1 dice, el anciano, a la señora electa y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Juan le escribe esta carta a la señora electa y a sus hijos. Algunos comentaristas, cada vez son pocos, son menos los que opinan esto, piensan que está hablando de una mujer de carne y hueso con sus hijos de carne y hueso. De una mujer natural, de una mujer en el sentido más natural de esa frase de la señora electa y a sus hijos. Pero la mayoría de exegetas, al estudiar profundamente esta carta, ven que con esta frase Juan no se está refiriendo a una mujer real y de carne y hueso, sino que se está refiriendo o está usando una metáfora o un símbolo para describirle a una iglesia local. Él está ocupando una forma metafórica para decir a la iglesia y a sus miembros. Vemos que la personificación de grupos, pueblos o ciudades no es algo insólito en la Biblia. Por ejemplo, vemos que a Jerusalén muchas veces se le llama la hija de Sión. A la iglesia de Cristo se le compara o se le llama la novia o la esposa de Cristo. De esta misma manera, el tratamiento de Señora elegida sería un título posible para una iglesia. Quizás a una iglesia grande y reconocida, como Éfeso o alguna de las otras iglesias grandes que estaban en Asia Menor. Pero surge una pregunta al ver eso. ¿Por qué Juan se expresa tan misteriosamente para dirigirse a una iglesia? ¿Por qué no nombra abiertamente la iglesia o el lugar donde escribe como hacía en distintas ocasiones Pablo? La razón fundamental por la cual el apóstol Juan hacía eso o hizo eso era una persecución que estaban sufriendo distintas iglesias locales. Historiadores de la época confirman que en tiempos del emperador Domiciano había persecuciones a la iglesia. Por eso las iglesias locales debían de reunirse en secreto, ya que las autoridades políticas lo estaban investigando y trataban de averiguar dónde se reunían para poder destruir la iglesia. En este caso, Juan escribe metafóricamente a la señora electa y a sus hijos para salvaguardar a los destinatarios, usando esa metáfora para designar a la iglesia. Por eso que no solo hace eso, sino que también menciona cuál era su sentimiento acerca de esa iglesia. Segunda de Juan 1 dice: el anciano a la señora electa y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Vemos que inmediatamente después de haber indicado el autor y los destinatarios, Juan ya aborda el tema de la carta de forma indirecta. Lo hace insertando las palabras claves que dijimos que tenía la carta hace un momento. ¿Cuáles eran esas palabras claves? Amor y verdad. Y es que Juan comienza a introducir esas palabras claves, porque amar en verdad señala el verdadero amor cristiano. Y es que la palabra verdad aparece 4 veces en los primeros 3 versículos de esta carta. Juan da así a entender que este término comunica un concepto importante en todo lo que él va a hablar. Y cuando menciona la verdad en sus epístolas, él siempre la contrasta con la mentira, como lo va a hacer más adelante en el transcurso de la carta. Juan le está diciendo a los de esta iglesia, les dice que él y los que están con él, que han conocido la verdad de Cristo, los aman de verdad. Juan es un ejemplo de amor entre los creyentes,
Por eso señala que la verdad es el elemento en el cual el amor tiene su existencia. Y es que desde un principio el apóstol Juan muestra la estrecha relación que existe entre amor y verdad. De hecho, la palabra que usa para escribir amor es la palabra griega ágape, que es más que un simple afecto. La palabra griega ágape señala un amor profundo que se caracteriza por lealtad, por cuidado mutuo y por el deseo de entregarse a sí mismo a favor del bien de otro. El amor ágape es usado en el Nuevo Testamento para describir la clase de amor con el que Dios ama. Pero surge entonces una pregunta muy importante para nosotros. ¿Qué es amar en verdad? Porque el apóstol Juan dice, a quienes yo amo en verdad. Pero ¿qué es amar en verdad? Y es que la verdad es la verdadera realidad. Y la verdadera realidad es Dios mismo. Por lo tanto, la revelación divina en su Hijo Jesucristo llega a ser la verdad. Y la sana doctrina que se basa en la revelación divina de su Hijo Jesucristo llega a ser la verdad. En otras palabras, amar en verdad es amar basados en la palabra de Dios. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. Respóndaselo usted mismo, no es necesario que usted lo diga en voz alta. ¿Ama usted en verdad? ¿Ama usted en verdad? ¿Ama usted en base a la palabra de Dios? Si usted ha respondido sí a esta interrogante, ¿cómo sabe usted que ama en base a la palabra de Dios? ¿O qué evidencias da su vida que usted está amando en base a la palabra de Dios? El apóstol Juan decía que él amaba en verdad, que él amaba en base a la revelación de Dios, que él amaba en base a la palabra de Dios. Y es más, para los que están apuntando, deberían de apuntar esa pregunta. ¿Amo yo en base a la palabra de Dios? ¿Amo yo en verdad? ¿Por qué? Porque en el transcurso de la prédica van a haber otras preguntas que tienen relación con esta. Pero ¿por qué Juan ama a sus hermanos en Cristo? La respuesta la vemos en 2 de Juan 2, que dice lo siguiente. A causa de la verdad que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Juan dice que es a causa de la verdad que permanece en nosotros y con nosotros y con nosotros estará para siempre. Y es que el amor entre hermanos en Cristo tiene su raíz en la verdad que habita en nosotros. Pero, ¿quién es la verdad que habita en nosotros? ¿Quién es? Cristo. La verdad que habita en nosotros es Cristo. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces vemos que la verdad que habita en nosotros es la raíz del amor entre cristianos. La verdad es el fundamento del amor. Y es que la verdad de Dios es lo que nos mantiene unidos en amor. Pero ¿cómo es que la verdad de Dios nos mantiene unidos en amor? ¿Cómo es que la verdad de Dios mantiene unido en amor a la iglesia de Cristo? Yo le pido que preste atención a lo siguiente. Jesús es verdad. Amén. Lo dice Juan 14:6. Jesús es verdad. Y habita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, como lo dice Juan 16:3. Por lo tanto, nosotros vivimos amándonos en base a la palabra de Dios, que es verdad, como lo dice Juan 17:17. Palabra que da testimonio del Hijo de Dios, pero palabra que también ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Palabra que da testimonio de la verdad e inspirada por el Espíritu de la verdad. Y es que de esa manera, la verdad de Dios nos mantiene unidos en amor. De esa manera nosotros podemos amar en verdad. Cuando estamos amando según la palabra de Dios, es amar más que lo que la Biblia dice. ¿A qué me quiero referir con esto? No es solo de amar por lo que leemos en la Biblia. Es más profundo que eso. Es amar según la revelación
del Hijo de Dios, quien es verdad, que da a conocer a su Padre, que es verdadero, que es Dios verdadero, y que ha sido inspirada por el Espíritu de verdad. ¿Ve qué tan importante entonces es amar en verdad? Y ve qué tan importante entonces es la pregunta que le hice hace un momento: si acaso estamos amando en verdad. Y es por eso que podemos afirmar que sin verdad no hay amor. No podemos amar verdaderamente si no amamos conforme a como la Biblia nos manda a amar. Y es que el amor fraternal, el amor entre hermanos en Cristo, tiene su base en la verdad de Dios. La verdad nos une. No nos une una mera simpatía. Nosotros no amamos a los hermanos en Cristo, no nos amamos unos a otros porque seamos temperamentalmente compatibles. Porque seguramente ni con su esposo ni con su esposa temperamentalmente compatible. No nos amamos unos a otros porque nos sintamos mutuamente atraídos, sino que nos amamos a causa de la verdad que compartimos, de la verdad que nos une, de la verdad que habita en nosotros, de la verdad que ha sido revelada por Dios, de la verdad que ha sido revelada a nosotros como la revelación especial de Dios, de la verdad revelada por el Espíritu de verdad, la cual por gracia de Dios podemos tener ahora en nuestras manos y podemos conocer a Dios por medio de ella. Y esa verdad es una verdad viva. Esa verdad no es objeto o resultado de nuestra inteligencia. Nosotros no la tenemos a nuestra disposición para manejarla. Escuche bien esto. Esa verdad no es algo que tenemos a nuestra disposición para manejarla, sino que esa verdad tomó lugar dentro de nosotros, permanece en nosotros y quiere manejarnos a nosotros y debe manejarnos a nosotros. Por eso el versículo dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Y es que veamos que esta verdad es una verdad que está en nosotros y estará siempre con nosotros. Esta última frase que se menciona en el versículo, que está y con nosotros estará para siempre, se debe leer literalmente: estará con nosotros hasta la eternidad. Nuestra comunión con Cristo, su morada en nosotros, implica también la permanencia de su verdad en nosotros, de su palabra y de su enseñanza en nosotros. Y es que al ver todo esto, podemos afirmar categóricamente lo siguiente: que en Cristo no solo tenemos la vida eterna, sino también tenemos la verdad eterna. Como Jesús mismo dijo en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque es una verdad eterna. Y es que esta es la verdad que está en nosotros y con nosotros. Esas dos frases, en nosotros y con nosotros, señalan la relación viva entre la verdad y los que creemos en Cristo y los hijos de Dios. La verdad mora en nosotros, pero no mora de manera inactiva, sino que está obrando en nosotros, está influyendo y transformando todo nuestro ser, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar, porque es una verdad viva la que habita en nosotros. Y esa verdad es la base del amor cristiano. Pero el apóstol Pablo termina su saludo en el versículo 3 con una bendición que dice de la siguiente manera: Gracia, misericordia y paz estarán con nosotros, de Dios Padre y de Jesús el Mesías, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Yo quiero que note algo. Todo lo que hemos hablado es parte del saludo de la carta de Juan. ¿Ve qué tanta profundidad hay solo en 3 versículos? ¿Ve qué tanta profundidad hay en el saludo de una carta? Y es que los saludos de las cartas del Nuevo Testamento se distinguen de los otros saludos de las cartas que se escribían en esa misma época, en la antigüedad, por la extensión y por su contenido espiritual. Es por eso que Juan termina su saludo lleno de bendiciones. Lo que está expresando Juan en el versículo 3 al finalizar su saludo es más que un deseo o una esperanza.
es la realidad en la cual el creyente tiene su existencia. Juan expresa certeza y quiere asegurarle a los lectores la bendición de Dios, que ellos tengan la certeza de la bendición de Dios. Gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz son las dádivas y bendiciones con las que el Padre nos demuestra su bondad día a día. Él nos comparte bendición porque su naturaleza es gracia y misericordia. La gracia es la descendencia de un soberano que atiende al que pide. La gracia es una bondad inmerecida para con aquel que merece todo lo contrario. La misericordia señala el amor entrañable e inagotable que concede ayuda al necesitado y perdón al pecador miserable. La paz. La paz es la voluntad y la acción de Dios para la salvación. Es la dádiva de Dios que crea o regenera la comunión del hombre con Dios y que hace que el hombre que antes era pecador y alejado de Dios sea restaurado en favor y amistad con Dios, de manera que la relación que tenga esa persona con Dios sea de completa armonía, que sea de paz. Y es que estos tres términos, gracia, misericordia y paz, nos revelan el amor y la obra salvadora de Dios. Estas bendiciones vienen de Dios y se nos han revelado en su manifestación máxima en Cristo y por medio de Jesucristo, quien el apóstol Juan lo especifica y dice que es el Hijo del Padre. Y es que el apóstol Juan, de hecho, esta frase referida a Cristo como el Hijo del Padre, de esa manera como está escrita ahí, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Esa frase refiriéndose a Cristo como el Hijo del Padre. O sea, se ha mencionado como Hijo de Dios, pero eso como Hijo del Padre es la única vez que aparece en toda la Biblia. En toda la Biblia. Pero ¿por qué Juan escribió eso? Porque Juan tenía un propósito con su carta. Era un propósito de hacer una apologética práctica. Era un propósito de determinar y dejar establecida una verdad en contra de herejías que estaban en la época, sobre todo contra la herejía gnóstica y las otras herejías que se derivaron del gnosticismo. La próxima semana no se puede perder la enseñanza, haciendo un paréntesis, haciendo un anuncio, porque vamos a hablar ya de la parte apologética de esta carta y vamos a hablar precisamente de cuáles eran las herejías de la época, para que nosotros podamos entender de mejor manera por qué Juan pone aquí el Hijo del Padre. Y es que lo hace porque Jesucristo, Dios Hijo, el unigénito Dios, el Hijo del Padre, es mediador de toda la bondad del Padre. Y que sin Él no hay acceso a Dios. Juan menciona esto para enfatizar la igualdad del Padre y del Hijo, para enfatizar que así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y con adición de las palabras en verdad y amor al final del versículo 3, el apóstol Juan concluye el saludo. ¿Por qué? Porque verdad y amor son los resultados de las bendiciones de Dios en la vida del Hijo de Dios. Cuando una persona que es enemigo de Dios, cuando una persona está en contra de Dios, rechaza a Dios, pero llega un momento en el que Dios, por su soberanía y según su eterno propósito, interviene en su vida regenerándolo, haciendo nacer de nuevo para que esa persona se convierta en hijo de Dios. Esa persona inmediatamente recibe gracia, misericordia y paz. Pero al recibir gracia y misericordia y paz, es una persona que inmediatamente comienza a andar en verdad y amor. Porque verdad y amor son los resultados de las bendiciones de Dios en la vida de aquel que pone su confianza en Él. Y es que vemos que con esos 3 versículos el apóstol Juan termina el saludo. Solo hemos visto el saludo de la carta hasta este momento. Pero vemos que luego de estos 3 versículos Juan comienza a hacer una exhortación para una vida en verdad y amor. En los siguientes versículos de la carta, específicamente del versículo 4 al 11, sin contar los 2 versículos de despedida, en los versículos del 4 al 11, Juan desarrolla 2 temas. El primer tema que desarrolla, del versículo 4 al 6, es el mandamiento del amor. Y el segundo tema que desarrolla, del versículo 7 al 11, es la defensa de la sana doctrina.
De estos dos temas vamos a desarrollar el primero en esta ocasión y el segundo la siguiente semana. Por eso que acerca del mandamiento del amor, 2 de Juan 4:6 dice lo siguiente. En gran manera me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos caminando en la verdad, según recibimos mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, oh Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminéis en él, como oísteis desde un principio. Y es que Juan comienza diciendo en esta exhortación del gozo, del regocijo que él tenía por haber visto a los hermanos caminando en la verdad. Dice el versículo 4, en gran manera me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos caminando en la verdad, según recibimos mandamiento del Padre. Cuando él habla de algunos de sus hijos, él lo que está refiriéndose es que él había tenido contacto personal con algunos de los miembros de esa iglesia. No está nada más limitando solo a algunos de tus hijos viven en la verdad, sino que está hablando específicamente del contacto, de la experiencia que había tenido de conocer a esas personas. Y por eso que Juan comienza diciendo que él se alegró, se regocijó en gran manera, porque muchos en esa iglesia a la cual él estaba escribiendo llevaban una vida verdaderamente cristiana. Pero ¿cómo sabía el apóstol Juan que ellos llevaban una vida verdaderamente cristiana? Porque se mostraba en que ellos estaban caminando en la verdad. Juan expresa su gozo de haber conocido a algunos miembros de aquella iglesia que llevaban una vida verdaderamente cristiana. Vida que se manifestaba en su andar, en su obediencia y en su práctica de los mandamientos de Dios. Pero aquí surge una pregunta también bien importante. ¿Qué significa caminar en la verdad? ¿Saben ustedes que la palabra caminar, que en otras versiones como Reina Valera se traduce como andar, andar en la verdad, viene de la palabra griega peripateo, que esta palabra griega peripateo que se traduce como andar o como caminar, no se refiere a la acción de caminar de un lado a otro, como que yo me pusiera a caminar hasta donde termina Tarima y me fuera caminando hacia el otro lado, sino que esta palabra caminar se refiere a la manera de vivir de una persona, a toda su existencia y actitud, al pensar y el hacer de una persona. Es a todo lo que la persona es y hace. Quiere decir que caminar en la verdad se refiere a que como hijos de Dios debemos de vivir la verdad. Toda nuestra existencia, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, las decisiones diarias deben de manifestar que estamos viviendo la verdad. Y es que, ¿a qué verdad se refiere? A la verdad en la que hemos creído, a Jesucristo, a su palabra. Caminar en la verdad se refiere a que debemos de vivir en la fe, en el Espíritu y en el amor. Quiere decir que no debemos de vivir la palabra de Dios a medias. No debemos de vivir la palabra de Dios simulando que la estamos viviendo, sino de corazón y en cada área de nuestra vida. La expresión caminar en verdad es bastante significativa. ¿Por qué es tan significativa? Porque está corrigiendo dos males que tienen muchas personas en las iglesias. ¿Cuáles males son esos? Primero, esa expresión caminar en la verdad está negando que se pueda vivir una vida aceptable a Dios, aparte de la verdad. Está diciendo que la verdad es el cimiento de la vida. Pero lamentablemente en las iglesias hay muchos que quieren vivir aparte de la verdad. Hay muchos que se conforman con venir a los cultos, pero que sus decisiones no están tomadas como en base a la verdad o como la verdad como cimiento de sus vidas. Sus paradigmas, sus modelos mentales no están controlados por la palabra de Dios.
No están saturados en la palabra de Dios. Y eso se nota en la manera en que viven fuera de la iglesia. Bueno, incluso algunos en la manera que viven dentro de la iglesia. Que piensan que alguien puede vivir una vida aceptable de Dios, aparte de la verdad de Dios. Eso no es así. Segundo, el segundo mal que corrige esta expresión, caminar en la verdad, es que esta expresión niega que se pueda sostener teóricamente la verdad. La verdad no es meramente para conocerla y estudiarla nada más. Sí hay que conocerla y sí hay que estudiarla, sino que hay que creerla y vivirla. Y es que caminar en verdad es cimentar nuestra vida en la verdad, de manera que se exprese por nuestra vivencia de la verdad, porque expresamos cómo vivimos la verdad en toda área de nuestra vida. No todos los teólogos viven la verdad. Pueden entender muchas cosas de teología y de la palabra de Dios, pero eso no significa que estén viviendo la verdad. Pero, ¿quién se recuerda cuál fue la primera pregunta que les hice, que les pedí que apuntaran? ¿Están viviendo o están amando según la verdad? ¿Están amando según la palabra de Dios? Y hay otra pregunta que también yo les pido que la apunten. Una pregunta que se las tienen que responder ustedes mismos. ¿Están caminando en la verdad? ¿En su vida diaria está caminando en la verdad? ¿En su vida diaria usted está andando en la verdad? ¿Usted está reflejando, manifestando con toda su existencia la verdad de Cristo que habita en usted? Es que si respondió sí a la primera y responde no a esta, ya salió ponchado. Nadie puede amar según la verdad si no camina en la verdad. Pero ¿está caminando usted en la verdad? Hagamos este ejercicio. Sus pensamientos, no voy a decir todos, la mayoría de sus pensamientos en este día reflejaron la verdad. Sus palabras, la mayoría de palabras en este día que usted habló, que usted dijo, ¿reflejaron la verdad? Sus actitudes con su esposa, con su esposo, con sus padres, con sus hijos, con su jefe, con sus subalternos, con su compañero de trabajo, ¿reflejaron la verdad? Después de pensar eso, respóndase usted mismo. ¿Está caminando en la verdad en su vida? Pero ¿por qué los hijos de Dios debemos de caminar en la verdad? Porque ese mandamiento hemos recibido del Padre. Hemos recibido del Padre el mandamiento de caminar en la verdad. Por eso 2 de Juan 4 dice: En gran manera me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos caminando en la verdad, según recibimos mandamiento del Padre. ¿Sabe usted que la palabra mandamiento viene de la palabra griega entolé, que significa encargar, mandar u ordenar? Quiere decir que Dios nos ha encargado a nosotros que somos sus hijos. Nos ha encargado, nos ha ordenado y nos ha mandado a cumplir su ley, que es santa, justa y buena. Nos ha mandado, nos ha ordenado y nos ha encargado a obedecer sus mandamientos. Con esto no estoy hablando de la práctica de la ley mosaica, de los rituales de las ceremonias de la ley. Estoy refiriéndome al carácter mismo de la ley, a los mandamientos morales de la ley. Dios nos está encargando, ordenando y mandando a vivir esa ley que es santa, justa y buena. El mandamiento de Dios en 2 de Juan 4 es que todos sus hijos caminemos en la verdad. Caminar en la verdad es igual a ser obedientes a Dios. El hecho que los creyentes deban de vivir en la verdad es un mandamiento que procede de Dios mismo. No es un mandamiento que se inventa alguien en una iglesia. Es un mandamiento de Dios mismo. ¿Por qué? Porque andar en verdad,
caminar en la verdad es expresión de obediencia. Por eso le hice la pregunta anteriormente, ¿está caminando usted en la verdad? Porque si no estamos caminando en la verdad, ¿qué somos entonces? Desobedientes, rebeldes a la voluntad de Dios. Y es que este mandamiento del Padre abarca toda la voluntad y revelación divina, tal como Cristo lo había transmitido y como fue enseñado después por los apóstoles. Andar en verdad es obedecer. Se refiere a una vida de fe. Andar en verdad se puede decir que es sinónimo de creer en Cristo, de creer en la sana doctrina, de tener ortodoxia, es decir, una recta doctrina, una sana doctrina. Pero andar en la verdad no solo se refiere a tener una sana doctrina, sino que es tener y creer en una sana doctrina con todas sus consecuencias prácticas, mostrándolo con la conducta, mostrándolo con la ortopraxis, con un recto andar, con una recta práctica. La pregunta es que si su praxis, si su conducta, si su vida diaria está manifestando la sana doctrina que usted dice conocer, hágase esa pregunta. Y es que en otras palabras, la ortodoxia se revela por la ortopraxis. Y esto es un mandamiento del Padre. Y Juan, entonces, con la autoridad de la verdad, recuerda, mejor dicho, un mandamiento. El mandamiento que se tenía desde el principio. Y lo dice en 2 de Juan 5. Y ahora te ruego, oh Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahora te ruego, oh Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde el principio. ¿Cuál es ese? Que nos amemos unos a otros. Andar en verdad se refiere a una vida de fe, pero andar en verdad también se refiere a una vida de amor. Caminar en verdad es la voluntad de Dios para cada hijo de Dios. Caminar en verdad quiere decir tener fe, pero también quiere decir vivir una vida de amor. Y cuando caminamos en verdad, viviendo por fe y con amor, estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque el mandamiento por excelencia es el amor entre hermanos. ¿Quién sabe qué es un termómetro? Levante la mano. ¿Qué es un termómetro? Algo que mide la temperatura. ¿Cuántos tienen un termómetro en su casa? Pero ¿para qué ustedes quieren saber su temperatura? ¿Ah? ¿Para qué quieren saber su temperatura? Para ver si están bien, para ver si están sanos. Y es que así como el termómetro sirve para medir la temperatura de su cuerpo, para saber cómo está su salud, de esa misma manera el amor entre hermanos, el amor fraternal, sirve para saber cómo está su salud espiritual, cómo está su vida espiritual. Y le quiero hacer una tercera pregunta. ¿Cuál fue la primera que les dice? Si están amando en base a la verdad. La segunda, la tercera es, en base al termómetro del amor, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su salud espiritual? Y es que si hay verdadero amor entre hermanos, entonces es una señal que somos obedientes a Dios, que la comunión nuestra con Dios está intacta, que es permanente, que es diaria, y está manifestándose la verdad que mora en los creyentes por esa comunión con Dios, y que se refleja en que amamos a los hermanos. El que ama obedece a Dios, y el que obedece a Dios ama a los demás. Nadie puede decir que obedece a Dios
pero que no ama a sus hermanos en Cristo. No podemos amar de verdad en el sentido divino, en el sentido bíblico, a menos que andemos en obediencia al Señor y a la verdad de Dios. Y el Señor y su verdad nos mandan a amarnos unos a otros. Este es el mandamiento que tenemos desde un principio, que nos amemos unos a otros. El amor cristiano pertenece más a la esfera de la acción que de la emoción. Y es que ese es el amor, ese es el mandamiento. Como el apóstol Juan concluye esta amonestación, esta exhortación en el versículo 6 de su segunda carta, que dice de la siguiente manera: y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminéis en él como oísteis desde un principio. Y es que dice el mandamiento que debemos amarnos unos a otros, debemos de vivir en amor. El mandamiento que tenemos en un principio es: ámense unos a otros. Pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y para dejar claro que el amor no es un sentimiento de indulgencia o de tolerancia, para dejar claro que el amor no es una actitud de condescendencia, Juan afirma que el amor no puede y no debe anular los mandamientos de Dios. Por eso es que él dice: y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos, que toda nuestra existencia esté reflejando que obedecemos los mandamientos de Dios. En otras palabras, vivir en amor significa vivir según la voluntad y las normas de Dios. El contenido y naturaleza del amor es que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Y el mandamiento del amor es la suma de los mandamientos. Si usted ama genuinamente como la palabra lo manda amar, ya cumplió todos los mandamientos. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar a partir de qué mandamiento del decálogo de la ley se tiene que ver con el amor a los demás? ¿A partir de cuál? Del cuarto. A partir del cuarto. Del honrar a nuestros padres y madres. Vemos que de 10 mandamientos que estableció Dios en su decálogo, 6 tienen que ver con el amor a los demás. Por lo tanto, si usted ama a los demás, usted ha cumplido la ley, como lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aún habían leyes de convivencia que estableció Dios para el pueblo de Israel, que eran tal vez las más mínimas, pero que estaba hablando del amor. Y es que solo el amor que actúa conforme a los mandamientos es amor verdadero. Y el objetivo de los mandamientos es que amemos a los demás. Amar significa guardar los mandamientos. Y guardar los mandamientos significa amar. Por eso que el apóstol Juan estableció algo bien parecido también en 1 de Juan 5, 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. ¿Ven ustedes en qué dos cosas conocemos que amamos a los demás? En que amamos a Dios, pero también el qué. Practicamos, vivimos sus mandamientos. Y luego dice el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y es que el amor cumple los mandamientos, y los mandamientos nos van a llevar a amar. Por eso es que debemos de vivir para Jesús, que toda nuestra existencia sea para Él, que Él se refleje en nuestra vida. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, 10 al 12,
lo siguiente: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Y es que vemos que Jesús mismo establece una relación directa entre obedecer los mandamientos y permanecer en su amor. El amar a Jesús es vivir para Él, y eso demuestra obedeciendo sus mandamientos. Y el mandamiento que Él nos da es que nos amemos unos a otros, porque ese amor que tenemos por los demás manifiesta entonces que hemos conocido la verdad y que caminamos en la verdad. En otras palabras, mostramos que amamos de verdad cuando caminamos en obediencia a los mandamientos de Dios. El amor es obedecer los mandamientos. ¿Y el mandamiento cuál es? Dice al final del versículo 6, que caminemos en Jesús. Debemos de caminar en Jesús. Recuerde que caminar se refiere a la manera de vivir de una persona, toda su existencia y actitud, el pensar y el hacer. Si usted camina en la verdad, camina en Jesús, anda en Jesús, manifiesta que toda su existencia le pertenece a Él. Y es que vemos de que en estos primeros 6 versículos Juan ha señalado la estrecha relación entre la verdad y el amor. Sin verdad no hay amor, y por lo tanto el amor descubrirá la mentira y la herejía siempre. Porque el amor, que está estrechamente vinculado con la verdad, va a ser pronto para descubrir la mentira y la herejía, para evidenciar y exponer su falsedad y el espíritu diabólico que está detrás de las falsas enseñanzas, como lo vamos a ver la siguiente semana. Amor que tolera todo lo que está en contra de la verdad no es verdadero amor, sino sentimentalismo, pura blandura, puro emocionalismo. Pero también la verdad sin amor es teoría muerta, es ortodoxia seca, es legalismo, no hay vida ahí. Por lo tanto, amen verdad, caminen la verdad, caminen en Jesucristo. Yo le pido por favor que cierre sus ojos e incline su rostro. Vamos a hablar.